Ya continuamos con la hora clave aquí en estudios con la doctora Lourdes Cuesta, quien es asambleísta por el Azuay. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar aquí con ustedes, como siempre. Estas y otras entrevistas en breve usted puede visualizarlas a través de nuestro portal de YouTube, donde somos W Radio Ecuador. Asambleísta, cabe averiguar de primera mano, usted está al frente en su bloque sobre el tema de la ley de comunicación. ¿Cómo avanza el tratado, la discusión sobre los puntos planteados que ha llegado a la Asamblea por parte del Ejecutivo? Bueno, ventajosamente ya está en debate la famosa ley de comunicación. Sí quiero destacar algo, que todo el problema que se generó incluso con el ex superintendente de comunicación a raíz de la presentación de mi proyecto de ley, sí presionó de cierta manera para que el Ejecutivo también envíe ya un proyecto de reforma. La diferencia es que la del Ejecutivo reforma la ley de comunicación, la mía deroga la actual ley de comunicación. Y vale aclarar algo, no es que nos quedamos sin ley de comunicación en el país, porque ese es un mandato constitucional, sino que tenemos una verdadera ley, o pretendo con mi proyecto tener una verdadera ley de libertad de expresión, no un cuerpo legal que se convirtió en restrictivo, en persecutor de un gobierno que no le gustaba que los ecuatorianos estemos debidamente informados, y mucho peor que la prensa, los medios de comunicación, los comunicadores puedan ejercer su trabajo y su labor libremente. Si se elimina en este proyecto de ley a la Supercom, organismo ampliamente cuestionado y que ha utilizado millones de dólares de los ecuatorianos para sancionar a los medios privados, porque no ha habido sanciones a los medios públicos, ahí puntualizo, ¿usted, asambleísta, no ve como un cambio, un giro positivo? Es decir, prácticamente si dejamos sin el organismo que ha perseguido a los medios de comunicación, ya no habría necesidad de estar hablando de derogatoria, tal vez. Bueno, no es solamente el problema de la Supercom en la ley de comunicación, hay otros temas que yo creo que deben desaparecer. Comenzando por el tema de la Supercom, se ha visto con buenos ojos y es algo que hemos pedido todos, en eso hemos coincidido todos los sectores, la eliminación de la Supercom. Este organismo, primero que asomó en la ley de comunicación sin estar planteado en el primer debate, ni siquiera estuvo planteado en el informe para segundo debate, asomó de buenas a primeras, planteado por un asambleísta, hoy alcalde de Loja, que no tuvo el tiempo ni de discutirse ni de conocerse. Sin embargo, como le decía, todos los proyectos presentados en la asamblea contemplan la desaparición de la Supercom. Con respecto a que si desaparece eso ya no es necesario derogar, yo no creo, yo sí voy a seguir peleando por la derogatoria. La ley de comunicación tiene que ser tan clara y tan precisa que no permita interpretaciones o que no permita que se caigan subjetividades. Por ejemplo, la actual ley de comunicación tiene estos principios deontológicos en donde prácticamente se le obliga a los medios de comunicación a ser éticos por ley. Y yo creo que eso no puede estar en una ley. Cada medio de comunicación tiene sus códigos deontológicos. Y ahí justamente están estas subjetividades y se mantienen en el proyecto del Ejecutivo. Por ejemplo, se habla de información de calidad. ¿Quién califica qué es información de calidad? ¿Qué es calidad para mí? ¿Qué es calidad para usted? ¿O qué es interés nacional o interés público? ¿Es de interés público para nosotros la inauguración de una obra del gobierno? Sí, no. ¿Será que un viaje de un ministro es de interés público? ¿Quién califica eso? Ese tipo de subjetividades no podemos seguir manteniendo. La titular de la Defensoría Pública, respecto de la reforma propuesta por el Ejecutivo, donde parte de las competencias que aún hoy tiene la Supercom pasaría a la Defensoría Pública, se ha manifestado y ha dicho que no quieren ellos que se les cargue de trabajo. De hecho, no tienen ni el personal ni la capacidad operativa para atender estas competencias que se les estaría dando de confirmarse precisamente lo que son las reformas a esta ley. Eso es uno de los puntos que más debate ha generado en estos días, la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, la Defensoría del Pueblo tiene sus facultades constitucionales claramente establecidas. ¿Qué es lo que hace la Defensoría? Tramita quejas de ciudadanos, nada más. Los personeros de gobierno con quienes hemos tenido los debates y las reuniones
aclaran y dicen que no es que las facultades de la Supercom van a pasar a la Defensoría. La Defensoría no tendría capacidad sancionadora en el caso que tenía la Supercom con las multas, por ejemplo. ¿Qué es lo que puede hacer la Defensoría? Tramitar, por ejemplo, un derecho a la rectificación que no ha sido atendido por el medio de comunicación. Yo creo que eso sería todo. Facultades de la Supercom no pueden pasar ni a la Defensoría ni al Cordicom. Eso tenemos que tener muy claro y sobre todo estar pendientes en el debate. Que no desaparezca la Supercom y que simplemente le cambiemos de nombre y volvamos a tener este organismo ejecutor de las malas decisiones de un gobierno, como nos sucedió en la década pasada y los 5 años de existencia de la Supercom, era el brazo ejecutor de las rabietas de los sábados. Doctora, como lo dijimos al inicio de esta conversación, de esta entrevista, usted se ha puesto al frente de su bloque para tratar la ley de comunicación, para buscar reformas desde el inicio de su gestión. ¿Ve usted en el actual gobierno, en el actual ámbito nacional, un giro, un cambio respecto de lo que fueron 10 años atrás con lo que es el día de hoy, con el tratamiento con los medios privados? Tengo que ser absolutamente honesta al respecto. Por supuesto que hay un cambio, pero es un cambio de formas, no un cambio de fondo. Hoy vemos una cara amable, no nos insultan los días sábados, no nos interrumpen los programas de televisión y de radio para pasarnos incontables cadenas nacionales para que oigamos la verdad de un funcionario. Sin embargo, es una actitud del presidente del gobierno hoy, pero la ley de comunicación está ahí. ¿Qué pasa si el día de mañana el presidente Moreno decide cambiar de actitud, como ya pasó con el anterior, y volver a utilizar esa ley? ¿O qué pasa con un gobierno futuro? No solamente hay que pensar en este gobierno, en este momento que estamos viviendo, sino quién puede venir después. Y es por eso que es tan importante que la nueva ley de comunicación que salga de la Asamblea no permita que se puedan cometer los abusos que ya se cometieron durante estos 5 años de vigencia de la actual ley de comunicación. Doctora, los medios privados hemos celebrado, creo que en su mayoría, el cambio incluso que ha existido respecto de la línea editorial que ha regido a los medios públicos. Entre ellos puedo citar, y pongo aquí en el escritorio, El Telégrafo. Así un es. diario que tiempo atrás leer era cuestionarse sobre si era verdad o no lo que contenía ese diario. Hoy, un medio de comunicación bastante fidedigno, que tiene muchas de las veces información de primera mano, precisamente por tratarse de un medio público. ¿Cómo sostener, cómo lograr desde las iniciativas que usted impulsa que estos cambios se perpetúen y por lo contrario no sean únicamente del gobierno de turno? Justamente con la claridad que debe tener la ley. Yo en algunas ocasiones he puesto coincidencialmente de ejemplo a diario El Telégrafo, porque muchas personas me decían, bueno, pero ¿quién va a regular los medios de comunicación? ¿Quién va a regular los contenidos? O sea, no hace falta una institución que nos esté regulando, es el ciudadano quien regula al medio de comunicación y sus contenidos. Pasó, por ejemplo, con El Telégrafo. Dejamos de comprar El Telégrafo, precisamente por lo que usted dice, no sabíamos si era real, no era real, si es que era solamente la verdad del gobierno. ¿Y qué pasó? Simplemente la gente dejó de comprar el diario El Telégrafo al punto de casi llevarle a la quiebra. Hoy tiene una nueva línea editorial, tiene una nueva dirección que ha hecho que nuevamente podamos decir, voy a comprar El Telégrafo para ver las noticias del día de hoy, que son, por supuesto, ya este momento con otra línea. La forma de mantener este tipo de cosas es respetando y defendiendo la libertad de expresión. El momento que empezamos a callar a los medios de comunicación, el momento que empezamos a callar a los periodistas con sanciones, con persecución, lo que estamos haciendo es dar paso justamente para que nos entreguen una sola verdad por parte del oficialismo, y eso es lo que no podemos permitir. Doctora, también nos hacen llegar varias preguntas nuestros amigos oyentes que se comunican a través del 099-514-1114. El tema del contenido intercultural, el límite de publicidad, el famoso 1 por 1. ¿Qué hacer con estas cosas que los medios privados tenemos que llevar a cuesta? Y digo así, de esa manera, porque muchas de las veces ni siquiera coincide con la línea o el eje del medio de comunicación. Es decir, por ejemplo, si la línea del medio de comunicación es música en inglés, solo por poner un ejemplo, hay que buscar el 1 por 1, pero muchas de las veces no tenemos artistas ecuatorianos que canten en inglés. ¿Qué hacer con eso?
se debería liberar de este tipo de esclavitudes u obligaciones impuestas por la actual ley. Absolutamente. Yo, por ejemplo, tomando nuevamente el ejemplo que usted pone del 1 por 1, no estoy de acuerdo con el 1 por 1. No es una forma de apoyar al artista nacional o a la producción nacional. ¿Por qué? Porque si es que yo no quiero consumir un contenido, si no quiero escuchar determinada música, estoy oyendo música rock en inglés y resulta que el rato menos pensado tienen que pasarme una canción en español de un artista nacional. ¿Qué genera eso en mí? Primero, que las obligaciones normalmente generan rechazo, ese tipo de imposiciones. Y es por eso que plataformas como Spotify, por ejemplo, están teniendo la acogida que tienen a día de hoy en el país. Porque ahí no le están diciendo, no, ya oíste esta canción, ahora te voy a poner una del 1 por 1. La forma de apoyar a un artista nacional no es esa. La forma de apoyarles quitando impuestos, por ejemplo, en los instrumentos musicales, ayudándoles a que tengan un buen estudio de grabación, apoyando para que puedan especializarse en el exterior, por ejemplo, con becas, con apoyo real. Ese es el apoyo que uno tiene que dar. Yo no sé, ustedes que están en la radio, yo el otro día me reía, conversábamos con unos chicos de la universidad. Desde que está el 1 por 1, Tranzas, por ejemplo, ha sonado más de lo que sonaba en los 80. A ver, hay que poner canción ecuatoriana en español, traiga Tranzas, le ponemos Tranzas. Que ojo, ellos surgieron en su momento sin el apoyo de una ley, sino por mérito propio. Y como digo, a día de hoy, en el año 2018, yo escucho Tranzas mucho más de lo que oía cuando recién salieron a la luz. Hay que recordar que esta ley nos obliga a los medios de comunicación que también utilizamos la música como parte del eje comunicativo a colocar precisamente un artista internacional pudiera ser y uno nacional, muchas de las veces un tema arduamente complicado. Sin embargo, pese a esta ley, artistas como Juan Fernando Velasco se quejaron en su momento de no tener los incentivos como artistas nacionales para realizar los respectivos trabajos en el país, pero sí artistas internacionales que vinieron a hacer videos y otras promociones en el país. Es decir, se demuestra entonces que la ley de comunicación no está cumpliendo con el fin deseado. En la ley de comunicación podemos encontrar un montón de declaraciones que quiero pensar son de buena voluntad. Sin embargo, no funcionan, no sirven. Usted le pone de ejemplo a Juan Fernando Velasco. Juan Fernando Velasco tiene que ir a grabar en el exterior sus canciones, su producción. ¿Por qué? Porque acá se le vuelve absolutamente complicado. ¿Qué pasa cuando un artista quiere hacer aquí en el Ecuador un espectáculo? Cuando es un artista internacional, primero tiene que pagar enormes cantidades de dinero. Y cuando son artistas nacionales los que quieren hacer un concierto, vaya a ver usted la cantidad de trámites que tienen que realizar, más los respectivos pagos a los distintos municipios y temas por el estilo, que les terminan desmotivando. Yo creo que hay otro tipo de formas de ayudar para que su producción sea conocida y mejorada, por supuesto, que obligándonos a escuchar una canción que probablemente no queremos escuchar. Doctora, sobre este tema, ya para cerrar estos tópicos que le hemos puesto sobre la mesa, contenido intercultural, límite de publicidad, el 1 por 1, ¿están dentro de las propuestas de reforma desde el Ejecutivo o no se considera este tema? Eso no se ha tocado. Eso no se ha tocado en las propuestas del Ejecutivo, se mantiene como tal. Parece que va a haber un poco de flexibilización, por ejemplo, justamente en el tema del 1 por 1. Lo que pasa es que esta ley de comunicación fue tan totalitaria porque salió como forma de controlar a los medios de comunicación. Yo digo, incluso es una ley que sirvió para tratar de tontos a los ecuatorianos. Estamos viendo la televisión y de pronto nos sale una claqueta que dice publicidad, para que nos enteremos que el detergente no es parte de la novela o que el detergente no es parte de las noticias. Información, o sea, cada cosa que parece pequeña, parece ridícula, era una forma de controlar. Y no solamente lo que estábamos viendo, sino que hay del medio de comunicación que se le olvidaba o se le pasaba poner que era publicidad, le caía inmediatamente una sanción, porque así estábamos funcionando. Yo creo que, a mi forma de ver, es el momento para construir una buena ley de comunicación. Yo, como digo, insisto en lo derogatoria porque lo que nace mal muchas veces es muy difícil enderezar o arreglar. Es el momento para que desde cero podamos arrancar con una ley que defienda la libertad de expresión. Amigos oyentes, acompáñenos a nuestra siguiente pausa. De regreso aquí en La Hora Clave, continuamos con la asambleísta, la doctora Lourdes Cuesta. Queremos tratar los temas de la minería y desde luego los hechos que han sacudido la sociedad cuencana
precisamente por tratarse de una representante ante el órgano parlamentario del país de la SUAY. Ya volvemos. Inicia publicidad en la W. Bueno, ¿y cómo llego a tu casa? Es en la avenida Isabela Católica y calle Zorrillos. No me doy. En plena esquina, la alcaldía está construyendo el nuevo edificio del registro de la propiedad. Ah, un edificio de 6 pisos. ¿Y qué va a hacer ahí? Funcionarán todos los servicios de la institución, certificaciones e inscripciones, acto y parte, fichas y el archivo documental. ¡Tremenda obra! Ya voy para allá. La alcaldía de Cuenca construye el nuevo edificio del registro de la propiedad para brindar mejor atención. Alcaldía de Cuenca, con la gente siempre. A mí me gustan las mañanas cuando mami me llama, me dice: ven a tomar tu Nutrileche. A mí me encanta bien helada o con cualquier fruta, siempre deliciosa mi Nutrileche. Y en las comidas, con galletas o café, siempre está con nosotros. Todos los días me levanto y en mi mesa nunca falta el rico sabor y calidad de Nutrileche. Vive bien, vive Nutri. Y en esta esquina tenemos a Gingivitis. Su especialidad es hacer sangrar las encías durante el cepillado dental. Y en la otra esquina tenemos a la pasta dental Gingivit. Pero un momento, la pasta dental no viene sola. Le acompaña el enjuague bucal Gingivit. La gingivitis no tiene oportunidad. Gingivit, enjuague y pasta dental. Juntos vencerán al sangrado de encías durante el cepillado. Gingivit, enjuague bucal, el complemento ideal para prevenir y combatir a la gingivitis. Gingivit, enjuague bucal, deja tu aliento con un fresco sabor a menta. De venta en las principales farmacias y supermercados del país. Coral Hipermercados llevan a papá y mamá al Mundial. Por cada $20 participa y gana 2 tours a Rusia para celebrar las emociones del fútbol en vivo. Además participa por 2 megatelevisiones TCL de 75 pulgadas. Si compras con tarjetas de crédito de Banco Internacional, recibes doble de boletos. Auspicia Alesol, Semillas Girasol, Achote con sabor a ajo, Alex Quitamancha, Alex Jabón Blanco y Maquinado, Pantene, Head and Shoulders. Aplican restricciones a la promoción. Bueno, ¿y cómo llego a tu casa? Es en la avenida Isabela Católica y calle Zorrillos. No me doy. En plena esquina, la alcaldía está construyendo el nuevo edificio del registro de la propiedad. Ah, un edificio de 6 pisos. ¿Y qué va a hacer ahí? Funcionarán todos los servicios de la institución, certificaciones e inscripciones, acto y parte, fichas y el archivo documental. ¡Tremenda obra! Ya voy para allá. La alcaldía de Cuenca construye el nuevo edificio del registro de la propiedad para brindar mejor atención. Alcaldía de Cuenca, con la gente siempre. Fin de publicidad en la W. La palabra es un privilegio de todos y a todos nos hace iguales. Pon tu voz en la hora clave, aquí en la W. Son las 7:37, continuamos aquí en la W, en la hora clave. De manera breve, doctora, queremos contar con su criterio, su análisis sobre la decisión judicial que se diera el pasado viernes respecto de los proyectos mineros en el Azuay. Bueno, es una decisión que hay que aplaudir. Mire, hay que tener mucho cuidado con el tema de la minería en el páramo, en donde están nuestras fuentes de agua. Y hay que dejar claro algo también, y ahí espero que esto se escuche y se amplifique a nuestras comunidades. Hoy tenemos que decirle no a la minería en el páramo, no a la minería de los chinos, no a la minería de los canadienses, no a la de los gringos, no a la del comunero, no a la minería ilegal. Cerca de las fuentes de agua simplemente no minería. Eso es algo que incluso nosotros habíamos ofrecido en la campaña electoral. No minería en el páramo. Las fuentes de agua son tan necesarias, tan de cuidado. Es el agua para nosotros de Cuenca. El agua vital es vida, el agua es vida para nuestros hijos, para nuestros nietos, y es algo que tenemos que proteger desde ahora. Así que yo aplaudo esa decisión judicial y sobre todo tenemos que estar comprometidos a que, como decía hace un momento, no sea solamente la minera de los chinos en contra de las que estamos, sino cualquier minería que quiera hacerse cerca de las fuentes de agua. Doctora, ¿qué opinión le merece precisamente los criterios que se han vertido sobre el actual gobernador, que hablan o se refieren que más estaría apoyando, cuidando los intereses de las mineras y no de los azuayos, cuando se ha mostrado precisamente una cara muy dura, un puño muy fuerte
contra los grupos que han buscado el cese de las actividades extractivistas? Bueno, la posición en general del gobierno siempre ha sido pro minería. La posición que han tenido ha sido de que no importa, incluso lo que se dijo en consulta popular, se han mantenido las actividades mineras. No solamente en el Azuay, veamos lo que pasó en Zaruma hace poco. Entonces, es una línea de gobierno que es algo con lo que tenemos que pelear y sobre todo dejarle en claro cuál fue la decisión de los ecuatorianos del día 4 de febrero. No minería en el páramo, no minería en las fuentes de agua. Y eso es lo que debemos de exigir a nuestras autoridades. Es decir, usted celebra como asambleísta y estaría dispuesta a continuar la lucha hasta las últimas instancias para que se mantengan en firme estas decisiones. Así debe ser, tiene que mantenerse la decisión judicial y tiene que respetarse la voluntad de los ecuatorianos en la consulta popular del día 4 de febrero, en donde mayoritariamente nos pronunciamos ya sobre el tema de las mineras en las fuentes de agua. Doctora, ¿usted considera que es viable reagrupar esa conciencia de la no minería en las diferentes comunidades? Porque se ha visto que no todo el mundo tampoco está a favor o en pro de la no minería. Hay gente que habla de que la minería les ha favorecido fuentes de trabajo, progreso. ¿Qué hacer con ellos? Vea, yo creo que a los mineros artesanales hay que educarles, hay que tecnificarles. Mientras más tecnificada es la minería, menos contaminante. Y lo que también se necesita es generar fuentes de trabajo. Porque muchos están incluso saliendo de sus provincias y acercándose directamente a lugares en donde se está haciendo minería, porque no hay trabajo. Hay esta crisis enorme en esta minera que se le conoce en el sector de Buenos Aires. Hemos visto cómo ha habido una migración impresionante de gente a esa zona en condiciones de riesgo absoluto. ¿Por qué lo hacen? Por falta de fuentes de trabajo y van a buscar mejores días para sus familias. Y es por eso que es necesario empezar a impulsar la economía, que se generen fuentes de trabajo y a quienes se dedican a la actividad minera, ayudarles con capacitación y tecnificación y por supuesto dejarles claro que no se puede realizar minería ni de alta escala, ni minería ilegal, ni minería artesanal cerca de las fuentes de agua. Otro tema, doctora, para finalizar, es que hay que hablar sobre los supuestos abusos sexuales que se hubiesen dado en su época por parte de uno de los sacerdotes más reconocidos de Cuenca, el sacerdote César C. Y este tema trae consigo una connotación mucho más grave cuando se ha conocido esta semana por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social que actualmente 2 de cada 10 niños o jóvenes son abusados sexualmente. ¿Cómo lograr desde el puesto o cargo que a usted fue encomendado en la Asamblea Nacional buscar políticas para prevenir, evitar y sancionar más fuertemente a este tipo de hechos? Lo que hemos vivido últimamente en la ciudad de Cuenca es un verdadero horror. Yo voy a dejar primero clara mi posición, y esa es mi posición, ojo, no la de la radio, por si acaso, porque todavía anda por ahí la Supercom. Yo les creo a las víctimas. Yo les creo a las víctimas. La valentía que tiene una persona cuando da el paso adelante y dice yo fui abusado sexualmente es digno de admirar y de apoyarles. Este tipo de cosas no pueden suceder. Y le cuento más bien, yo estuve ya o estoy ya alrededor de unos 3 meses más o menos trabajando en un proyecto de ley precisamente para proteger a nuestros niños. Es un proyecto de ley que lo he venido construyendo con el apoyo de psicólogos, de psiquiatras. Es un proyecto de ley con organizaciones. Espero lanzarlo para fines ya de este mes. Me faltan un par de temas que ajustarle nada más. Y justamente apunta a la protección de los niños. Los niños no se tocan. Y claro, hoy escuchamos por parte del MIES que 2 de cada 10 niños han sido abusados sexualmente. ¿Qué es lo que se estuvo haciendo? Yo soy parte, aparte de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, de la Comisión Ocasional AMPETRA, y ahí esa comisión se generó justamente para investigar los casos de abuso infantil en las instituciones educativas. Se han conocido ya más de 3.000 casos de abuso sexual. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Al profesor que alguien le denunciaba por abuso sexual, aparte de que no iba preso, simplemente se le cambiaba de escuela o se le cambiaba de ciudad y no pasaba absolutamente nada. Y este degenerado lo que hacía era ir a otra escuela, a otro colegio, a seguir con cometiendo delitos. Entonces,
Las políticas que tienen que darse, las políticas públicas, primero es de jamás dudar de la palabra de un niño, jamás dudar de la palabra de un niño. Segundo, no permitir que estas personas vuelvan a acercarse a niños. Y tienen que haber castigos ejemplarizadores en estos casos. Vea, yo pude conocer, por ejemplo, un caso de alguien que había cometido abuso sexual. No llegó a la violación, pero hubo abuso sexual. Tiene 39 años. Le dieron prisión domiciliaria. ¿A cuenta de qué? No sé. Porque prisión domiciliaria es en casos muy especiales de acuerdo a la Constitución. Y no solo eso, sino que le habían dado autorización para dar clases particulares en su casa. Claro, le separaron del colegio, pero tenía una autorización para dar clases particulares en su casa. Entonces, imagínese usted, si un juez toma una decisión de ese tipo, ¿en qué manos estamos? Un padre de familia que busca probablemente nivelación para su hijo, alguien escucha por ahí que hay un profesor que da clases particulares y poner en peligro a los niños. Eso no podemos permitir más. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo y desde luego los criterios vertidos aquí en nuestro noticiero La Hora Clave. Vamos, amigos oyentes, a la pausa final. De regreso tenemos otro invitado que estaremos tratando temas de intereses locales. No se mueva, usted escucha la W90.1 FM. La Hora Clave te invita a escuchar